Querido Radio Escucha, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, equipo, Roberto, Adolfo, Carmen, a los equipos técnicos y también a los dominicanos, donde quiera que están, más los que estaban en la gran parada este fin de semana. Pero permítanme hacer una preguntita a Carlos Julio de entrada. ¿Usted me da permiso, compañero? Lo que es con Pedernales. Con Pedernales, claro. Pedernales, teníamos la ilusión de que Pedernales iba a ser la cuna del anuncio de la repostulación. Sin embargo, eso quedó trunco ante la improvisación de Nueva York y la necesidad que se vio el presidente de anunciarlo desde el pasado domingo. Pero parece que la capital de la rendición de cuentas será Pedernales. ¿A usted lo invitaron, compañero? Porque yo sé que Adolfo va. Si tú ves la guagua roja ahí, es que Adolfo va para allá. ¿A usted lo invitaron? O cuando ve la guagua roja es porque viene. Usted está invitado a ese encuentro. Yo digo lo siguiente a propósito de lo que planteó ahorita usted. En principio, que nunca esperé que el presidente de la República iba a hacer el anuncio que hizo ayer en Pedernales, porque yo nunca pensé, ni puedo pensar, que una persona a esos niveles va a sacaliñar. ¿Tú sabes lo que es sacaliñar? Y si hacía ese planteamiento ahí así, no se veía como rendición. Lo que pasa es que lo que se veía sacaliñando. Lo que él está haciendo por Pedernales es histórico. Tú le puedes criticar, y yo le critico muchísimas cosas a Luis, pero lo que está haciendo por Pedernales pues usted es histórico. No había que irse tan lejos a decir lo que tenía que decir. Pero usted no... O sea, que Pedernales no merecía que fuera la cuna pero usted no ha visto, de tal anuncio. Usted no ha visto Adolfo Salomón lo vio, estoy plenamente convencido. Yo se lo mandé al grupo del programa de La Expresión de la Tarde. Yo hice un escrito ahí en el periódico Hoy. Yo hice un artículo. ¿Y qué dice? Y mira cómo se ríe Adolfo. Adolfo lo leyó bien enterito, compadre. Usted va a la actividad de mañana. Pero mire, el presidente va a pernoctar mañana en pero Pedernales. el presidente no creo. Mejor deja de ir el presidente y no. No relaje, Adolfo. ¿Cómo va a ser? ¿Él tiene tanto compromiso con ese pueblo o es con Luis? ¿Con cuál de los dos? No sé, pregúntale a él, porque tú lo tienes él ahí. De manera lo hice. Que es más fácil que no vaya el presidente y que él no vaya. Mire, yo con o sin invitación él va. En todo, porque además él es de allá. En todos los presidentes que han pasado por ahí, yo he ido a todas esas actividades de trascendencia, sí. Sí, yo soy muy coherente. Autoridad, patrón. Y es un tema, es un tema que yo he abrazado de verdad, y ustedes lo saben. Claro que sí. Cuando Carmencita estaba haciendo la pasantía en Radio y Televisión Dominicana, calcula tú cuántos años hace de eso. No, hace como 15 años. Yo no hice la pasantía en Radio Televisión, yo la hice en Telecentro. Pero qué bueno. Pero ¿Cuáles son las expectativas ya, Carlos Julio? En ese artículo yo planteo que el presidente necesariamente se va a referir a que ese tema, el de Pedernales, lo ha cumplido. Él prometió cuando entró, cuando juró como presidente de la República ante la Asamblea Nacional, de que iba a empezar a hacer las construcciones en Pedernales para hacer despegar el desarrollo. Dile que por favor es necesario que él aclare si es alianza pública-privada o es una adquisición del gobierno, porque yo todavía no he visto el primer peso de la alianza pública-privada. Todo lo que hay en Pedernales en este momento, y qué bueno que el gobierno ha tomado esa decisión, es fondos del gobierno o fondos del Banco de Reserva. No he visto ninguna alianza pública-privada por ningún lado. Eso no da alianza por ningún lado, y eso es peligroso, Mira, pero independientemente, perdóname, Roberto, de alianza o todo, lo que el presidente yo pienso que va a hacer mañana es presentar, mírenlo ahí. Eso que yo había prometido, mírenlo ahí, porque ya los hoteles, los dos hoteles más importantes, están sumamente avanzados, muy avanzados. Y lo del puerto, a pesar de que hubo un inconveniente y un retraso, está acelerando. Está fuertemente donde yo pienso que hay un ligero retraso. Es en la carretera, pero está claro que no hay tiempo para que ellos puedan terminar esa carretera ya en este periodo. Yo lo que creo que ha sido una medida muy inteligente de que el presidente, como no está obligado a rendir cuenta en el Congreso Nacional, a utilizar la Asamblea Nacional para eso, irse a Pedernales para tener que tener objetivos específicos que mostrar. Y Carmen, yo te tengo una sugerencia. Vamos a dejar a Adolfo y a Roberto que no están acabando. No. Ya, no más preguntas sobre Pedernales. Podemos entrar. Tengo un par más para Carlos Julio, porque Carlos Julio, señores, lo que va a pasar ahí pasado mañana es trascendencia. Yo quería cerrar. A mí me duele Pedernales, a mí me interesa el desarrollo de Pedernales. Yo quiero cerrar lo de Pedernales. Como el presidente ya no va a decir lo que dijo,
ahora tiene la oportunidad de decir que en los próximos 4 años lo va a dejar listo. ¿Y qué es lo que el Pedernales. presidente se supone que debe decir allí? Eso, que, Pedernales. que en ¿Hay los alguno próximos que ¿Qué es lo que 4 años... ustedes creen que el presidente tiene que decir? No, las expectativas estaban dadas en función de que allí anunciaría su repostulación. No. ¿La expectativa de quién? ¿Las tuyas? La del país. del No, país. no, Y no. que ayudaron a crear espérate. no. mediáticamente aquí somos- desde el gobierno. Aquí somos 5, solamente tú tuviste ese pensamiento. Extrapolemos esa misma proporción al país. No, no. Yo patrón. jamás pensé que No, yo desde tampoco. Pedernales él iba a anunciar su repostulación. Explícame por qué. No, ¿por qué no lo pensé? Porque no lo pensé. Pero yo lo puedo Pero contestar. además- tú Creo que que yo eres se lo maducho en contesté. ¿Por qué? política. ¿Por qué? ¿Por No, y qué? además- Porque no había una razón no era para el escenario, pensarlo. no era el No era el escenario. escenario. No era el escenario. ¿Por qué? ¿Qué es lo que va a resaltar él en Pedernales? Que Pedernales es uno de sus ejes fundamentales de su gestión. Incluso dijo que iba a ser su gran legado, ¿eh? Yo le voy a mandar a ustedes Entonces- las últimas 2 entrevistas para que entiendan por qué se creó las expectativas en torno a Pedernales. No. Primero era en torno a Santiago, luego en torno A mí me Pedernales. hicieron la pregunta y yo todo el tiempo respondía que no, que descartaran que anunciara la repostulación en Pedernales. Ahí lo que iba él Yo no lo a descarté. plantear. No lo descarté, Ah, yo perdóname, sí. Carlos, por una razón fundamental. Yo no determiné, o sea, no fui de los que pensó que lo iba a hacer allí. Pero en la medida en que se aproximaban los días y veo que dicen que yo estuve en Pedernales y el presidente lo van a recibir el 16, dije, bueno, el presidente tiene como plazo hasta el 17. Exacto. ¿Se atreve él a hacerlo en Pedernales? Así someramente pensé, pues Era se una atreve a hacerlo en Pedernales. Pero jamás, antes de ahí, jamás pensé en esa posibilidad. En un programa Como en de efecto, televisión- así no fue. El presidente habló donde nadie se lo esperaba, porque no me venga a decir alguien que sabía que el presidente iba a hacer su anuncio de esa Por la estrategia forma, que ¿eh? usó. Primero, Que nadie me no venga lo a hizo, decir que sí, que yo lo sabía. no lo hizo Pero- por una cadena nacional anunciado, como acostumbra hacerlo generalmente. Lo hizo por un mensaje grabado previo al viaje, creo que fue Fue grabado. previo al viaje. así Previo mismo al es. viaje. Previo al viaje. Ese escenario no es previo al viaje. dejen Sí, eso. bueno, Pues está bien, si tú dices que Yo, no. como dice Adolfo, nadie lo sabía, yo no lo sabía. Ahora, uno tiene a veces algunas cosas que le dicen a uno, le indican más o menos. Recuerden que yo traté el tema aquí el jueves, el tema de repostulación. Y yo dije que en los próximos días eso se iba a producir. ¿Por qué Es que tenía que producirse ser. obligado, No, Roberto? porque yo tenía ¿Por qué esa tiene hasta no, fecha no, el no, 17? pero precisamente yo tenía esa corazonada de que él lo iba a pero decir. Él lo estaba diciendo no en los próximos días, los 4 o 5 días, sino en la inmediatez. Yo tenía la corazonada que él lo iba a decir Ahora- antes de ir a Pedernales. Ahora, Adolfo, Yo lo que sí lo dije que yo fue no lo de- entiendo... lo de que no habían dicho en la agenda que normalmente se dice el presidente regresa a las 3 de la tarde por el aeropuerto, y yo aquí dije qué extraño que he buscado en todas las agendas, todas las notas, y no dicen lo que solamente se termina con una actividad a la 1 de la tarde, y eso me llamó muchísimo la atención, pero era porque estaban preparando el video que iban a subir a Twitter y a las Yo redes insisto- sociales para después No, entonces ese video estaba preparado, Carmen. lo Ese que- video estaba pero yo preparado. El contenido estaba Yo sé de preparado. una persona que me dijo Carmencita. de fuente oficial de que él lo hizo antes de irse. Sí, Por antes de eso irse. mismo, Es lo había que te digo, pero no que había estaba nada que todo preparar. listo. No, que Él estaba se todo llevó listo. eso ahí en su celular y un tweet. Y después lo Lo subió. subió, eso- Mira. lo colocó. Fue un mensaje El- corto, por cierto. No Tengo- fue un asunto de 2 media hora. minutos. Ey. 2 minutos 30 segundos para Twitter específicamente, medido, calculado, preparado, el contenido estaba preparado, ese escenario no me pinta Palacio Nacional por ningún lado. ¿Y quién ha dicho que O es su Palacio residencia, Nacional? o es la sala, o es una habitación de un hotel en Nueva York. Pero el presidente, la pregunta que yo me hago es, ¿qué pasó? Que el presidente se vio obligado a producir una noticia de esa dimensión ¿Cómo obligado? que eclipsó totalmente toda su participación en el evento, Pero que ¿cómo tuvo obligado? grandes éxitos. Explícame en primero ese lo de escenario. por qué obligado. Sí, ¿por qué obligado a Pero hacerlo ¿por desde- qué? Explícale al desde país. Nueva York? Porque No, tú quiero dices que, me pregunto yo, ¿por qué se vio obligado a hacer No es ese que él no se vio lanzamiento? Pero si obligado. tú dices obligado, tiene que El tener una presidente explicación. hizo Por eso ejemplo- como parte de una estrategia de él. Por Claro. ejemplo, a mí me luce que con ese anuncio se trató de eclipsar la actividad del PLD en el Cibao. No me jodas, tú eres loco. O sea, fue tan Pero retira eso de que no me joda, trascendental, sí, compañero. lo retiro. Por favor, sí. No me fuñas tú entonces. Por favor. Fue tan Decente, trascendental así. lo que hizo, porque mira, tú me preguntas
¿qué hizo el PLD en Santiago? Y yo no te sé decir. Tú estabas en Pedernales, Adolfo. No, Bueno, es que a donde quiera que esté, pero como donde están las quiera uno informaciones está. ahora. En la capital. Concentrado Fue en otra tan actividad. trascendental que el Yo estaba en la presidente, capital y no me- en medio de Sí, 700, señor. 700 compromisos, estaba pendiente y dijo, ay, contra. me Eclipsó asusté". sus actividades propias, el No me éxito de jodas su tú. participación en Nueva No York. es que lo que la No, participación no. pero perdóname, fue exitosa por sí misma. Primero porque esa parada es exitosísima. Y el Bueno, éxito es para las los que viven allá. actividades. Y Vamos a el ver, presidente, vamos a ver, Perdón, ¿dónde impactó? Y el presidente, por primera vez un presidente dominicano Va a ese escenario. va a ese escenario. Sí. Y lo capitalizó e hizo lo que tenía que hacer y lo vieron quienes tenían que verlo. Pues ya ese el éxito está ahí garantizado. No, y la reunión con los empresarios, la reunión Entonces, con los todo lo líderes demás. comunitarios, con los congresistas y con la gobernadora. Pues Fue fue éxito por exitoso. todas Mientras la partes. gente, mira, yo llamé. ¿Por qué eclipsar ese éxito? Estuve hablando Es que no está ahorita. eclipsado porque ya lo logró. Estuve hablando ahorita con una persona que estaba en Nueva York y siempre me pregunta sobre los temas de República Dominicana y le he dicho del tema. Y me dice, aquí la gente lo que se concentró fue en las actividades en las que tuvo el presidente. Es decir, ¿dónde impactó el anuncio del presidente directamente de una La vez? República Aunque él Dominicana. estuviera en Japón, en República la Dominicana. República Por eso no te Dominicana. duda. En la República Por eso no te Dominicana. duda. Pues entonces él capitalizó allá y aquí. Eso Exacto. Y eclipsó la actividad del Partido de la Liberación Bien Dominicana. hecho, eso bueno, si lo hizo así está bien. Evidentemente que allí hay una... Inclusive, Adolfo, a mí me llamó la atención en el contenido de su anuncio dos referencias que hace el presidente. Yo esperaba otro tipo de anuncio para eso, ¿eh? Pero él lo hizo en breve, en 2 minutos. Yo esperaba algo más Una elocuente, locución más, en función de más realizaciones. político, más... Si lo hizo más tan humano. poético. Como diría Guido Me Gómez pareció un Mazara, poeta. un No, verdadero, parecía más la expresión del lo hizo- verdadero cambio faltó. me Lo pareció, hizo, o sea, lo del hizo Huerta. muy humano y lo que tú No, no, decías, no. y Yo me creo que él lo que desacaliñado, y me estaba- desacaliñador. Ajá, pero yo creo que él lo que estaba era explotando ahí sentimientos. Mira que tiene por Claro debajo que una sí, musiquita humano. instrumental, Humano, humano. muy medio tristona. Ahora, lo que pienso yo es, los presidentes nunca hacen nada, me salió y voy a hacerlo. No. O sea, ¿usted está seguro que eso se planeó, se No, planificó, pero claro se que analizó, sí, se claro evaluó, que sí. se consensuó y se hizo así? Entonces, Y algo además, buscan ellos aunque no era hacerlo, sorpresa, haciéndolo Para así. mí eclipsar la actividad del Partido aunque de la no era Liberación Dominicana. sorpresa, causó un impacto. Oigan lo que estoy diciendo. Que no es lo mismo. Aunque no era sorpresa lo que él se iba a repostular, sí causó un Porque impacto. estábamos pendientes de Pedernales. Entonces La nos forma en sorprendió. cómo lo hizo. Precisamente, eso, O sea, es, hay esa una es una parte estrategia, importante claro. porque ya que él se, eso, oye, Todo el eso lo mundo sabía sabía. todo el Eso mundo. lo sabía tú, pero Todavía hay que como buscar lo una forma hiciera, como de- Como lo hiciera, causó el impacto. Había que buscar una forma que nosotros todavía hoy estemos aquí hablando de esa Hablando de vaina. eso, exactamente. Y lo lograron. Exacto. Y lo lograron. Trascendente. Lo lograron, de Ahora, verdad que sí. que el no le presidente- toca, porque como usted insiste Es en más el asunto, trascendente por la forma que por el fondo. Que por el fondo. Porque todos lo exactamente. sabíamos. sí, claro. claro, como usted insiste bastante en el asunto de rendición de cuentas, mire, el presidente de la República no está obligado a rendir cuentas el 16 de agosto. No estamos hablando de eso. ¿Eh? No, Porque no. usted lo ha hecho 3 veces. Sí, pero no me refiero a rendición de cuenta en función del elemento que trae Adolfo, Carlos Julio, de que él esperaba otra cosa. Y yo le dije, bueno, si yo hubiese ido a anunciar mi repostulación, demuestro qué he hecho en 3 años. ¿Por qué el cambio? ¿Cuál es el resultado del cambio? Porque si no, lo que le está dando pie al cuestionamiento Sí, que ha seguido pero- Gómez Mazara hoy, pero- de que el cambio verdadero Sí, pero no usted ha sabe llegado. que- pero mira, Pero, lo que el presidente un dijo, disparate de oye, Guido, lo que es el una presidente mirada. dijo en esos 2 minutos, lo que el presidente dijo en esos 2 minutos, Hay mucho tiene mucho más contenido que lo Ya que tú decirlo. estás reflejando. Por ¿Usted ejemplo, sabe cuál fue el Oh, eje el principal? presidente está basando Vamos a su arrancar. repostulación en la honestidad. sí. y lo Tú sabes lo que repitió quiere varias decir con veces. eso, ¿verdad? Y en la Claro, transparencia. claro. Ok. Eso Amén, era lo que iba a decir. escúchame, Carlos Julio. Amén de que él está tratando de eclipsar la actividad del PLD, logra también darle un segundo golpe con ese discurso Pero la de la honestidad, eclipsó. porque es directamente, sí, Total. totalmente. Ah, pero entonces cambia ahí. Totalmente. Le da un golpe directamente al PLD, porque hablar de honestidad es confrontar al PLD, que esos son los corruptos, los ladrones. No, los creo, no. Eso no, es no, todo. No, claro que Ahora, no. donde erró el presidente fue La fuerza del en pueblo es referir corrupto, en el al PRM Ministerio también. Público Independiente en ese momento. Porque me está diciendo y confirmándome que es un instrumento político, el Ministerio Público Al contrario. Independiente. Al contrario, él da eso como un Me logro. confirma. No, pero está bien. Político. Ya tú dijiste lo que te confirma a ti. Lo que él te dijo que eso no puede vamos a ver las para otras atrás, es lo versiones. que Yo te no dijo. creo que confirma que es un instrumento político, al contrario. Para mí, hablar del Ministerio Público en ese escenario confirma que sí se puede.
el que sí, compromiso el que Ministerio tiene. Público puede hacer su papel sin la injerencia directa de un presidente, que es lo que él está haciendo. Luis no ha intervenido en nada que tenga que ver con justicia. Y lo demuestra el hecho de que hay justiciables de todos los partidos políticos. Menos del PRM. Menos que no. No hay. ¿Cuántos casos hay ahí pendientes? No, 27. Pero a mí me gustaría ya que el presidente de la República saque de su conversatorio y saque de su vocabulario el Ministerio Público Independiente, ya. Que lo deje así, ya pasaron los 3 años, pero ya sin no embargo, hay por yo qué no- tener eso como un Recurso. logro, hay otras cosas. Bueno, pero es un Sí, logro pero de él él. es- Le sí, vamos a pero quitar ya- es que es un logro de él. No, claro Porque que es ¿a un quién logro. habían puesto los otros? Sí, pero es un logro, pero tú no ¿A puedes... quién habían puesto los No, otros? pero Un está logro bien. político muy Es Sí, un pero logro. Y Es que estamos yo de veo, acuerdo. es que yo no Los lo otros veo, lograron peor. es que yo no veo el eje fundamental, el eje principal de la conversación del presidente o del La el honestidad. mensaje del presidente La honestidad. fue el asunto de la honestidad y la transparencia, Claro. La honestidad. que además fue prácticamente su eslogan de campaña, la Tiene- transparencia. Tiene mucha razón. Por ahí es que va. Ahora, yo le digo, no, le pregunto, no. patrón, perdóneme, una pregunta, ya que usted pregunta mucho. ¿Cuál era la actividad, por cierto, que tenía el Partido de la Liberación Dominicana? Sí, yo quiero saber Yo también. también. Ah, ¿Tiene ustedes no se algo? enteraron. Pero por Dios, nada más dígala. Mira, el Partido de la Liberación Dominicana tenía una actividad en Santiago, Yo lo La sabía. Vega, Moca y vocero. San Francisco de Macorís. Entonces no era una El actividad. PRD tenía actividades aquí en la capital. El PLD tenía actividades en Santiago, igualmente en Santiago, paralelamente que la desarrolló. Bueno, entonces Luis eclipsó, Y- no fue la del PLD, eclipsó toda. Eclipsó el país. Sí, pero las otras no eran tan trascendentes No. como esa marcha, no, porque es una Su marcha. partido. Mira, óigame, préstenle atención a esa manifestación. Vocero el PLD. La el tipo. gente está expresando malestar. Wow, qué bueno. Sí, Malestar. pero patrón, perdóneme. Y el PLD inteligentemente está tratando de Capitalizar. capitalizar. Wow, qué esa- bueno. ¿Usted sabe cuál fue la Qué buena reacción? cosa. Como debe Sí, cuando ser. tú Ajá. planteas una marcha bajo el título, una marcha por reivindicaciones sociales, Mm. como ellos Mm. la propusieron, y el apoyo que recibió en el transcurso de la marcha. Fue mucho el apoyo. Sí, bueno, si ustedes no se han enterado, No, pero no sean detácalo, irónicos, ahí te no sean estamos dando la irónicos. Pero, oportunidad. patrón, vamos a ver. Yo no soy vocero del PLD ni... Vamos a ver, No pero- grabaste un video. no Usted tiene. sabe, no usted tuve sabe la cuál fue la oportunidad, reacción, estaba la abundando. reacción del candidato del Partido de la Liberación Dominicana, Abel Martínez, al discurso o al mensaje del presidente de la República respecto a la Una correa en la repostulación. mano. ¿Eh? Una correa en la mano. No, Para darle una pela. Sí, pero no. Él dijo, qué bueno, Esa fue la pero pregunta. con toda tranquilidad, de manera muy estratégica. Sí, con una correa Porque en la mano. Abel es O muy sea que hasta estratégico. él ayudó a proyectar el Sí. discurso de Luis. No, pero perdón, me dijo, qué bueno. ¿Qué va a Porque hacer, entonces malditos a asesores tiene a Abel? él es que le vamos a ganar. ¿No viste la Pero, correa? pero qué asesores tiene Abel, que en medio de su campaña, que es majestuosa, que abarca 5 provincias, él dedica una parte a algo que va a ser vital, referirse a Luis Abinader. Porque lo que menos él debió hacer es mencionar a Luis Abinader. Es una actividad tuya lo que que, pasa, abarca Adolfo. 5. No, eso él pudo haberlo dicho al otro día. No, lo que En pasa es que términos la prensa- estratégicos, bueno, por una cosa la es prensa le abordó para Pero reacciones No, la a prensa, todos. pero escúchame, hermano, la prensa te puede abordar para lo que quiera. Ahora tú eres que tienes el timer de cuándo hablar con la prensa. Y si tú estás en una actividad tuya regional con 5 provincias, tú mismo haces harakiri Yo pensé eso para que una mismo. intervención respecto al Cuando presidente lo vi, yo tumbe pensé eso mismo. el euforismo, de, la Sí, sí, pero- efusividad de tu actividad. Sí, pero pero ahí hay ahí- que pensar ahí en lo que importante es la la correa, reacción al discurso fue lo que hizo que sea noticia lo que él dijo. Porque incluso la información Es decir- es que Abel dice que bueno que Me llamó mucho la atención, un tema que nosotros hemos tocado aquí de manera recurrente, es el tema de los haitianos. Y sé que a algunos de mis compañeros esa información aparecida en medios de comunicación le dio de alguna forma. Y pensaron, wow, mira lo que dijo este, tú verás lo que yo voy a decir. ¿A qué me refiero? A lo que ha dicho Limber Cruz, que es ministro de Agricultura, que ha dicho que si no tuviéramos Haití al lado, hubiera problemas en la agricultura. Si fuese el patrón que le toca tomar este tema, yo sé que dice una serie de cosas porque él lo ve desde una óptica diferente, pero yo entiendo que lo que ha dicho el señor Limber es una realidad total y absoluta. Pero no solo una realidad en términos agrícolas, sino también en términos de la construcción, de la ganadería, de la vivienda y ahora hasta en el transporte público.
porque usted ve los haitianos conchando tanto en los carros públicos del transporte como en los motores. Entonces, es una realidad que no podemos obviar. Y están haciendo un trabajo que hasta los chinos que viven en el país, que son malagradecidos, que tienen un comportamiento, a mi modo de ver, injusto e inapropiado respecto a cómo se les trata en República Dominicana, también están prefiriendo para sus comercios a los haitianos. ¿Por qué? Porque si maltratan a los dominicanos y lo miran con desdén por encima de los hombros, imagínense ahora contratando en la mayoría, y esto no miento, pueden ir a cualquier tipo de comercio de China. La mayoría de los empleados son haitianos, porque, repito, es mucho más fácil maltratarlo que a los dominicanos, y ellos maltratan a los dominicanos. Entonces, eso es una realidad que está ahí. Y si no tuviéramos los haitianos aquí, probablemente el país hubiera avanzado, pero no con la misma rapidez. Porque en la construcción, el 70% de mano de obra tiene que ser haitiana. 80. En la construcción privada y también en la construcción del gobierno. Lo que significa que el gobierno es también cuasi responsable de lo que está pasando. Entonces hay que buscar una realidad a partir de esto. Y por eso es que a mí no me lastima lo que dice el ministro de Agricultura, porque sería como uno desdecirse o querer ocultar una realidad que está a la vista. Lo que yo entiendo es que hay que buscar una forma de, qué sé yo, de que las cosas mejoren, de capitalizar. Porque no es verdad que un dominicano va a cobrar en la agricultura lo que está cobrando un haitiano. En la construcción tampoco, en ninguno de los renglones. Consecuentemente, son necesarios los haitianos para ese tipo de cosas. Entonces no puede ser que sean buenos para algo y malos para otro. Hay que buscar un parámetro. Este tema de los haitianos es un tema digno de estudio de universidades y del gobierno central, con toda la seriedad que necesita un tema nacional. ¿Por qué? Porque son una realidad, porque están ahí, porque todo el mundo entiende que son simplemente las deportaciones lo que tenemos que hacer. Y no puede haber una deportación masiva efectiva en un país que se ha convertido en una puerta giratoria. Tú sacas a los haitianos por cualquiera de nuestras puertas fronterizas y es una puerta giratoria. Tú los sacas por ahí y ahí mismo dan la vuelta y entran. Porque no tenemos las condiciones materiales, las condiciones humanas, ni siquiera las condiciones geográficas para impedir. Y no pasa solamente en República Dominicana. Naciones poderosas como Estados Unidos, ese trasiego de ilegales, de latinoamericanos o de cualquier otra ciudad suramericano, es para un país que tiene todos los cuartos del mundo más 20 pesos. Es casi indetenible. Entonces, tenemos que buscar una fórmula, y es lo que yo busco, lo que pido. Una fórmula en la que haya un equilibrio, en la que haya una realidad que permita que los haitianos puedan trabajar, pero que permitan también que nosotros podamos cobrar al menos impuestos. En Estados Unidos han llegado a ese convencimiento y se hacen los locos. ¿En qué sentido? Saben que una gran cantidad de la mano de obra, sobre todo en el campo norteamericano, es ilegal. Y lo saben, porque los norteamericanos tienen forma de saberlo todo. Ahora, así como saben que es ilegal en un gran porcentaje, saben que es justa y necesaria. Entonces llegan unos tipos de acuerdos, quizás hasta extragobierno, con los poderosos de cada estado, para que los latinos puedan arar la tierra, puedan hacer todo lo que hacen los latinos que no hacen los norteamericanos, de manera ilegal, pero pagan ciertos impuestos. Yo creo que ya ha llegado el momento de nosotros, además de pedir que los deportemos, también busquemos una fórmula en la que convenga a todos. Imagínese por un segundo el país sin esa gran cantidad de mano de obra haitiana. La mitad de las construcciones que ha iniciado el propio gobierno no estuvieran iniciadas y otras estuvieran a medio talle. Igual en el sector privado, pienso yo. Mira, antes que Limber Cruz, incluso había recibido varios cuestionamientos, Franklin García Fermín, que es el ministro de Educación Superior, había dicho textualmente que los haitianos están contribuyendo al desarrollo de la República Dominicana.
Yo creo. Yo le decía. Y lo acabaron, lo estaban acabando, Yo le porque aquí hay una decía a ustedes- sensibilidad con ese tema que Yo no le deja ver decía- la realidad del Yo asunto. le decía a ustedes en esta semana, que fue mi Yo creo tema, eso. Claro. que fue mi tema, que yo decía, es que nosotros estamos atacando el problema, creo que tú estabas, Carlos, desde otra óptica. Nosotros tenemos que hablar con los empresarios. Y dice Limber Cruz que las primeras llamadas que recibe son de los productores. Oye, me están haciendo redadas, me están llevando la gente. Dice Limber Cruz, Y así. responsablemente. Miren, déjenme decirle un caso y a lo que se están dando ahora otra vez. Aquí se puso de moda que los sábados o los viernes, cuando se tenía que pagar a los haitianos, se hacían redadas, pero era producto de los mismos ingenieros. Pues le tengo la noticia de que está la práctica de nuevo. Para no pagarle a los haitianos, están llamando a migración, hacen las redadas, se llevan los pobres haitianos y los constructores, los ingenieros no le están pagando. Se lo digo porque pasó con el hermano del que cuida en mi casa, del que ustedes saben que es hijo mío, de Dionisio, y pasó el fin de semana. Se lo llevaron en una redada, sin ton ni son, trabajando en un edificio por mi casa, pero no le llegó, todavía no le habían llegado el pago. Eso se está haciendo otra vez. Por eso hubo y ha habido hechos Muertes. violentos, muertes. Por eso Mira, han matado ingenieros. El primero que empezó con el Por eso asunto en del Cuba. tráfico de haitianos fue el propio Estado, o los propios Sí, estados, sí. el Estado dominicano y el Estado haitiano, digamos en tiempos de la dictadura de aquí, de la dictadura de allá. Y eso se fue agravando de tal manera que ya en la década de los 90 por ahí, yo no sé si ustedes recordarán, que la escuela de agronomía de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, creo que en algún momento había cerrado, cuando la agronomía incluso, recuerden ustedes que de los 80 para atrás, el país, como era un país productivo, eminentemente rural y todo eso, bueno, la agronomía, los agrónomos eran los que estaban bateando, los agrónomos eran las figuras en los pueblos. Y entonces, bueno, eso decayó después. Y ya, incluso en algún momento me comentaron que los que estaban estudiando agronomía eran haitianos, porque sabían que la mano de obra en la agricultura con la que iban a bregar directamente era precisamente con la mano de obra haitiana. Entonces, bueno, el problema es que ya eso pasó mucho más allá de la agropecuaria. Eso se fue a la construcción y de la construcción se fue a turismo y a todo eso, y ya ustedes saben, eso es un problema, que por eso es que las medidas que están tomando las autoridades, que al patrón casi no le gusta, que es el asunto de la verja inteligente, eso va a ser un aporte, no va a resolver el problema, pero es un aporte. Yo quiero que sepan, y lo quiero repetir aquí, que ni siquiera en Estados Unidos con las medidas y los recursos que tienen han resuelto el problema. Y ahora, yo no sé si ustedes vieron la semana antepasada, que están poniendo boyas en el río, boyas en el río, como límite, es decir, para impedir como barrera, boyas. Pero yo quiero, es tan complicado este tema. Ojalá y Adolfo me pueda escuchar para que no se malinterprete mi planteamiento. Bajo ninguna circunstancia yo soy un anti-haitiano. Bajo ninguna circunstancia. Yo tengo empleado y una muy buena relación con los haitianos y cuando puedo ayudarlos a la comunidad. Bueno, ustedes han visto mi relación con Charpentier. Es una relación directa y real con la comunidad organizada. Contra lo que yo sí estoy de acuerdo es con el desplazamiento del dominicano. No, bajo ninguna circunstancia. Y lo que Limber está planteando es la justificación de la inactitud e ineptitud de él como funcionario en resolver un problema que tiene. Es su incapacidad de afrontar un problema. No, sí. El caso del profesor es distinto, porque el profesor, a quien conozco hace muchos años, y le conocí antes de yo ser PRDista y cuando fui al PRD, él pertenece a un grupo de pro-haitianos. Entonces él tiene su concepto al respecto. Bueno. Ahora, en el caso de Limber, yo no puedo aceptarle a Limber, ministro de Agricultura, que no me diga a mí cómo resolver esa situación. Que Limber lo que tiene que decir, perdóname Adolfo, nada más para decir esto. ¿Cómo? Porque el periódico fue sabio el que le hizo la publicación. Le hace la publicación en portada y le pone una foto de un niño haitiano sembrando arroz. Cuando aquí tú con menos de $2,000 compras un motor que te siembra una finca de arroz. Un motorcito que mecánicamente. La cosecha, el llenado del saco.
Todo eso está mecanizado. ¿Por qué no se propone en el país técnicas de eficiencia para resolver el problema de no tener que contratar a los ilegales haitianos? Ese es otro tema, porque, óyeme... No, lo que quiere justificar su incapacidad. No, el que yo creo que está cogiendo piedra por lo más chiquito eres tú, porque eso es un tema que sobrepasa las capacidades que tenga Limber. Puede ser ministro plenipotenciario del país y Limber por sí solo no tiene la capacidad para resolver un problema. No la tiene. Y si tú quieres coger piedra, cógela para Luis. Sí, pero además... Que es el presidente, que es el que tiene que encabezar ese tipo de cosas. Pero yo pienso... No, es que no es un tema de perdóname, no estamos hablando de agricultura. Es de mano de obra en sentido general. Por eso dije que eso va mucho más allá que la agricultura. Claro. Tú lo encuentras en la ganadería, en la construcción. Y te puse como ejemplo que el 80% de la construcción de obras del gobierno son por los haitianos. Lo amplías, pero bueno, él se circunscribe a la parte agrícola. Porque eso es lo que le toca. A él le han preguntado sobre algo que le atañe como ministro de Agricultura. Pero él también hace la mención de la construcción. Él pensó por la agricultura y va demasiado Pero lejos. hay un aspecto importante que mencionó el patrón, que yo pienso que no puede tratarse tan sencillo. El problema de desplazamiento de la mano del dominicano en el trabajo haitiano no es tan sencillo, porque no es solamente desplazamiento. Los haitianos están haciendo lo que nosotros dominicanos no queremos hacer. No queremos hacer. No es porque simplemente que nos paguen menos, es que no queremos hacerlo. Perdóname, Roberto. Sí, claro. Si pero es algo, perdóname. Lo mismo pasa en Estados Unidos. Los que van aquí ilegal, ¿qué hacen allá? Lo que no hacen los americanos. Exactamente, eso iba a poner como ejemplo. Somos los negros los norteamericanos. Los norteamerinos no siembran tomate ni por el diablo. En Estados Unidos ni siembran fresa. Ni algodón. ¿Por quiénes siembra eso? Los suramericanos. Pero yo no le acepto y no le permito a Limber que diga que no somos, los dominicanos no somos capaces de ser autosuficientes. No, eso es otra cosa. Ni siquiera con el uso de la tecnología. Pero bien, somos medio quiero vagos. salirme de ese tema porque Somos tengo medio otro vagos. temita de manera breve que durante el fin de semana ahí en la tranquilidad pude ver, y es cómo se le han enfilado todos los cañones al presidente de la Junta Central Electoral por algo que dijo fuera de tiempo, porque ciertamente lo que él ha dicho es una amenaza con una caravana vacía, que va a hacer con los partidos y que va a buscar, tratar de ver cómo se intervienen los presupuestos, sabiendo él que no. Y yo he dicho aquí en innumerables ocasiones que en el derecho administrativo se hace únicamente lo que la ley manda, y la ley no lo manda a él a tomarse esas atribuciones que quiere. Pero además me parece una debilidad haber hablado de ese tema sin antes haberlo estudiado, que yo tengo la impresión de que generalmente el presidente de la Junta Central Electoral y el Pleno, cuando se refiere a un tema es porque ya lo han estudiado. Parto de que debería saber el presidente y el Pleno de que hay varias sentencias en contra de lo que él quiere determinar mediante resolución. O sea, se crea una propia debilidad por encima de la que tiene cuando toma decisiones a la ligera sobre temas que sabe que tampoco están en su control, que esa ley tiene muchas debilidades que impiden que el presidente de la Junta Central Electoral pueda intentar siquiera hacer. Por eso usted ve que le salió el pechito de Leonel Fernández, sale el pechito del PLD, sale el pechito menos del PRM, porque el PRM lo capitalizó. Se puso también del lado de la Junta, porque ¿qué va a hacer? Pero en el fondo todos saben que la Junta no puede hacer absolutamente nada. Pero ¿cuál es la moraleja? ¿Cuál es la enseñanza que yo veo detrás de todo esto? La debilidad a la que los partidos políticos quieren llevar a una junta que será sumamente necesaria con fortaleza para un proceso que uno no sabe cómo puede terminar. Todos los partidos, cuando toman acciones como esta, primero colocándose por encima de la junta, segundo desafiando a la junta, hacen que la junta se vuelva débil. Y la Junta, llevándose de la presión de los partidos, se hace débil a sí misma. Y señores, todavía no sabemos lo que puede pasar aquí en una primera o segunda vuelta. Consecuentemente es determinante que para el proceso próximo tengamos una Junta Central Electoral con toda la fortaleza posible, con toda la credibilidad posible. Y eso no se logra, señores de la Junta, tomando decisiones para luego decir que van a ver qué dice la Constitución respecto a un tema sobre el que ya ustedes han resolutado. Debió ser inverso. Como Pleno, reúnanse, vean qué dice la Constitución, qué dicen las sentencias evacuadas y tomen una decisión. Si lo hubiesen hecho así, no toman ninguna decisión. ¿Por qué?
porque la Constitución está por encima de ustedes. Pero ahora tendrán que recular y tragarse todo lo que han dicho, aún cuando las intenciones son muy buenas, pero de buenas intenciones están llenos los caminos hacia el cielo. Sí, pero yo pienso, Adolfo, que ciertamente, como tú dices, quienes le dan ese fortalecimiento a la Junta Central Electoral son los partidos. Pero la Junta Central Electoral no puede debilitarse a sí misma con informaciones a veces a destiempo y en otras ocasiones sobre tiempo. Que ese es el tema. Ese el es el key problema del asunto es, Adolfo, que la Junta es posible que tenga la facultad para tomar no la tiene. decisión. Yo le confieso que yo leí el dispositivo de la sentencia. Y la sentencia no hace referencia ni al artículo 43 ni al 44 de su dispositivo, aunque sí en los motivaciones los analiza. Y plantea que se violan derechos. Pero él lo plantea, pero no lo decide. ¿Tú ves? No, pero acá, ¿cómo que no lo decide? Lo planteas y lo establece en su decisión. Es una sentencia. Sí, pero bueno, esa parte no la discuto porque no soy abogado, ¿verdad? Entonces, pero en el dispositivo no lo refieren, no dice, son inconstitucionales el 43 y el 44, no los trata. Sí, entonces, lo trata y dice además el por qué. Entonces, en el caso de la Junta, el gran pecado es, número uno, haber tomado la decisión a destiempo, cuando debió hacerlo con la proclama de la apertura de la pre-campaña. Tu apertura, proclama y dice, y está prohibido otra cosa. No se me metan en esa vaina que está definido. Dos, la Junta ha dado lugar, ha dado pie a que ese pechito que tú refieres lo asuma Leonel con una acusación que yo creo que el país merece una explicación más allá de una patada voladora. O sea, si el gobierno está presionando al presidente de la Junta para que impida que la oposición se manifieste, es una denuncia seria. Mira, Leonel tiene que tener pruebas. No es seria nada, es una denuncia eminentemente politiquera. Mira, la está haciendo un hombre que ha sido 3 veces presidente y que sabe que él tiene un peso específico y una credibilidad que crece o disminuye en la medida en que él salga con cosas como esa. Pero además eso porque tendría valor. Decir que eso no tiene ningún valor jurídico. Eso tendría valor. Es lo que él está diciendo, a mi modo de ver con eso, es que él presionaba a las juntas anteriores. Exacto. Porque ¿por qué estos presionan y él no? Pero es que se le cae el argumento. Que no me pase. Se le cae el argumento a Leonel Fernández porque el PRM está dejando de hacer sus actividades. Ahora, claro, anunció que iba a dejar de hacerla. No, suspendió una, la hizo la grande de Santiago. Bueno, Palacio de los Deportes tuvo. pero como partido fue el único que dijo que se adhería al pedimento de la Junta. Local cerrado. Dentro de unos minutos le informo que el Partido de la Liberación Dominicana con otros partidos opositores depositarán en la Junta Central un documento conjunto. Eso está pautado para las 4 de la tarde. ¿Y qué dice? ¿Qué documento de qué? Yo lo voy a leer en un momentico. ¿Perdón? ¿Va a leer el documento? Sí. Ok. ¿Pero a leerlo ahora? ¿O en tu tema? No, ya yo salí de mi pero tema. Antes de irnos a la pausa, antes de irnos a la pausa, aclarar, Adolfo, antes de irnos a la pausa, que la actividad del PRM se puede hacer porque era bajo techo. Era bajo techo. Vámonos, señor.